Señores, gracias por continuar con nosotros en Más que Noticias. Y ahora una muy interesante entrevista. Yo sé que a muchos les puede ayudar y nos puede ayudar en este tema. Y recibimos a Ginger Bejarano, ella es psicóloga y coach. Señores, ¿cómo manejar la ansiedad en nuevas relaciones? Bienvenida, Ginger. Gracias, mi querida. Primero, como diríamos, 101, ¿qué es la ansiedad? Mira, la ansiedad es una respuesta natural ante situaciones que son desconocidas, ante cosas que no conoce, porque el ser humano no le gusta estar ante lo desconocido. Y una respuesta natural es ese, vamos a decir, ese miedo llamado ansiedad. Es esa la ansiedad. Lo desconocido, el miedo a lo desconocido te genera ansiedad. Es el exceso de futuro. Entonces, cuando exceso de futuro. Claro, el exceso de futuro es ansiedad. O sea, porque tú tienes un exceso de no conocimiento de lo que va a pasar más adelante. Y eso entonces te genera ansiedad. Cuando tú siempre estás pensando en lo que pudiera ser, en lo que va a ser, en el mañana, entonces tú no estás en tu presente. Sí, y ese exceso de pensamiento futuro es lo que te genera el estrés. Porque, ¿qué sucede? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Entonces, eso hace que tu cortisol, que todo ese estrés se vaya subiendo, que te vayas sintiendo agotado emocionalmente y así te produce ansiedad. Entonces, esta es la descripción. Pero si una persona en su casa dice, déjame sentarme a ver, ¿cuáles son síntomas que yo pudiera estar presentando, que yo pudiera estar haciendo y no me estoy dando cuenta? ¿Cuáles pueden ser esas cosas? Mira, lo primero es identificar qué tipo de ansiedad, por así decirlo, tienes. ¿Por qué? Porque si tú estás, por ejemplo, ante algo nuevo, que de repente una relación nueva, ante un trabajo nuevo, es normal que tú sientas ese miedito, esa ansiedad que te puede generar, esa sudoración en las manos, ese que de repente ahora mismo no puedo comer porque tengo el estómago trancado, porque no me digiere muy bien la comida, o de repente esas sensaciones son normales. Ahora, ¿cuándo comienza a ser un trastorno y cuándo comienza ya a generarnos esa alerta? Cuando tú dejas de funcionar en tu rutina normal y entonces esa ansiedad te impide que tú sigas tu rutina común y corriente. Por ejemplo, de repente ya no comes. No es que solamente no pude comer en ese momento porque tuve una entrevista y, por ejemplo, no pude comer porque me dio un poco de nervios. No, es que ya no puedes comer, es que de repente el pelo se te comienza a caer, es que de repente tienes acné, pero también sobrepiensas mucho las cosas, tienes miedo a enfrentarte a salir con tus amigas. O sea, tu vida normal comienza a verse afectada por ese sobrepensamiento futurista que te causa la ansiedad. Hay situaciones en la vida o momentos donde yo entiendo que una persona puede estar presentándola por eso que está pasando. Por ejemplo, mujer embarazada o mujer recién dada a luz es un proceso donde uno está manejando mucha ansiedad. Claro. Porque tú estás viendo, primero, ese ser depende de ti. Segundo, tú no sabes qué hacer, mucho consejo, muchas cosas. Entonces, si alguien está, un ejemplo, porque puse una situación, Sí, claro. como puede ser también tener un familiar enfermo y tú entonces tener que manejar la ansiedad del mañana, de qué será. ¿Cómo podría una persona que ya sabe que está manejando una ansiedad atravesarla, cruzarla? ¿Qué herramientas podría tener? Mira, entender de dónde viene tu ansiedad es lo principal. Porque si estás, en el caso que, por ejemplo, planteabas al principio, si es porque va a llegar una nueva vida, porque estás embarazada, entender que en ese momento es normal que tú te muestres así. Claro. Bien. Segundo, si, por ejemplo, ya no puedes contigo, con tus rutinas, intenta, por ejemplo, salir a hacer ejercicio, trata también de escribir qué es lo que estás sintiendo, por qué lo estás sintiendo, cuáles son esas cosas que te aterran del futuro y si puedes encontrar una solución a esos pensamientos que te están rumiando todo el tiempo, pues eso te puede ayudar muchísimo. Entender de dónde viene tu ansiedad te va a ayudar mucho, comprenderte y tenerte paciencia, pero también conocerte a ti mismo. O sea, esto yo le he pasado anteriormente, ¿cómo lo he enfrentado? Si no puedes, o sea, si ya tú humanamente has hecho todo lo que está dentro de tus manos posible,
pues es momento de que tú visites a un psicólogo, a un terapeuta que te ayude a manejar esa ansiedad, porque lo que sucede cuando no la transitas y no la trabajas, es que va a llegar otra cosa y la vas a superar. Pero cuando llegue ese otro reto u otro comienzo o una nueva relación, tú vas a arrastrar todo eso. Claro. Y todo eso tú lo vas a proyectar en esa nueva relación, o en esa, incluso hasta en la nueva criatura. Si tú no pudiste, porque era mucho más grande que tú la situación y no tuviste esa red de apoyo y tuviste que hacerlo todo sola, cuando te vas en una situación de crisis con ese niño maternando, vas a explotar. No, incluso el niño puede sentir esa ansiedad y transmitírsela. Exactamente, exactamente. Entonces también está, por ejemplo, en ese caso, que la depresión postparto, que es entonces Sí. lo que, como le llaman, que es mucho más profundo, pero el exceso de pasado, que por qué, que no se hizo, que... Entonces, hay que entendernos de dónde viene esa ansiedad y buscarle la raíz, no solamente pensar que todo lo que nos está pasando es malo, comprender que tener ansiedad es una respuesta natural ante un nuevo, pero ante una tiene nueva como situación. su tiempo. Porque, por Claro. ejemplo, diríamos, si es con una pareja que estás conociendo nueva, tienes un proceso de ansiedad de lo estoy conociendo, encajamos, no encajamos, mira, le hago esta pregunta, sí, estamos en este proceso. Exacto. Pero si ya va pasando y tú dejas de ser tú mismo, entonces tienes como que hacerte un análisis y hasta evaluar, o sea, la situación. Claro que sí, porque es que tú muestras tu inseguridad, tu ansiedad, eso también se puede transformar en inseguridades, porque tú tanto que quieres que todo esté bien y no sabes cómo hacer, porque ese pensamiento futurista te tiene en incertidumbre. Tú estás muy insegura de ti, porque incluso no estás dejando que las cosas salgan de manera Que fluyan. espontánea. Tú no estás dejando que el momento del presente te sorprenda, sino que todo lo quieres tener bajo un cuadrado de que quiero que sea así y necesito que sea así. Entonces, cuando no es así, la expectativa que tú tenías no se cumple, la frustración llega, te vuelves un etcétera, comienzas a apretar todos los botones en esa relación porque no sabes cómo va a funcionar. Y obviamente no eres tú mismo, o sea... Gigeri, por ejemplo, si ya planteando ya dentro de nuestros últimos puntos, tienes esa relación. Tengo una amiga, imaginémonos, que está pasando por esa situación. A mí particularmente me funciona mucho conversar. A mí me funciona conversar, porque a veces cuando yo converso con alguien, lo que yo estoy viendo muy grande, el otro me dice, no, pero no es así, míralo desde esta perspectiva. Pero si yo estuviese en la posición de que soy la amiga de un hombre o de una mujer y llega a mí con una situación de ansiedad porque está conociendo a alguien, ¿cómo podrían ser mis palabras hacia esa persona? Hay que entender que hablar, como por ejemplo que a esa amiga o a ti te resulta hablar, claro, a mí me solamente funciona. Que te escuchen es suficiente, porque a veces no es tanto lo que el otro te dice, es que cuando tú te escuchas diciendo, tú comienzas a mirar y comienzas a ver esa perspectiva distinta. Entonces, si tú puedes ser un oído de apoyo, celo. O sea, si no puedes, o sea, si no tienes las palabras, trata de hacerle entender que el presente es el mejor momento en donde se puede dar esa relación, que no es en el futuro, porque en el futuro esa relación no existe. Esa relación solo existe en el presente. O sea, si alguien le puede dar una palabra de apoyo a una persona que está ansiosa por una relación nueva, es que esa relación solamente está en ese momento, o sea, es en ese presente. Si en el futuro seguirán juntos, nadie lo sabe. ¿Tú sabes qué pasa también? Y los chicos que están allí en el máster, que van a conocer como parte de nosotras como féminas, que nosotras las mujeres pensamos un poco más allá. O sea, la mujer digo, o sea, círculo de claro, amigas que son yo tengo, pensamientos muchas comunes. veces uno está ahora, pero uno está pensando, es que si yo me caso, es que si tengo hijos, es que si pasa el tiempo, o sea, uno está Exactamente. conociendo una gente hoy Y ya tiene el anillo en la y ya mano. tú estás pensando que cuando entonces los hijos crezcan, o sea, Exactamente. la mujer tiene como esa particularidad, Sí. el hombre más ahora, o sea, el hombre está viendo la relación en el momento, la está conociendo, igual como cuando está viendo un juego de pelota, que lo está viendo ahora. Ahí y ya, y su ya mente no está en existe. eso. Exacto. La de nosotras va mucho más allá, por eso la mujer puede entonces que
sufra de un poco más de ese tipo de cosas que los hombres, ¿verdad? Claro que sí, porque es que la mujer no se lo coge tan relajado como el hombre. Eso es la realidad. O sea, nosotras nos cargamos mucho más de ansiedad y de mucho más de emociones que nos hacen que ni siquiera disfrutemos lo que está pasando. Entonces, hay que bajarle un 2 a la ansiedad y dejar que el momento te sorprenda, ser espontánea. Vivir lo que está pasando, porque es un regalo, el presente es un regalo. Imagínate que tú estés solamente sobrepensando, no disfrutando, pasó el tiempo, ¿qué yo hice en esa relación? Te acuerdas nada más de las cosas malas, pero todo lo bonito que pudiste haber disfrutado, porque no estuviste en el presente y no pudiste disfrutarlo. Ahora, Ginger, si hay una persona que tiene una situación, pero ya no solamente es el consejo de una amiga que puede ayudarle o el escucharle a la amiga, sino que necesita una persona, un coach, una psicóloga que le acompañe. En este caso, ¿cuáles son tus redes para que te puedan contactar? Claro que sí, @GingerBejaranoC, ese es mi Instagram. También pueden encontrarme al 809-796-0509 en mi WhatsApp. Y algo muy importante, tenemos nueva red social, se llama Claramente Excelente, el Podcast. Sí. Es un podcast para inspirar y para el desarrollo humano, que vamos a estar teniendo también entrevistas muy buenas con personas que han podido lograr muchas cosas en su vida, metas, desde la resiliencia y desde el éxito vamos a estar conversando, y también todos esos temas psicológicos que a veces pues se necesitan, que necesitamos hacer conciencia. Entonces, en Claramente el Podcast vamos a estar allí dándole todo ese contenido que sé que lo van a disfrutar. Excelente. Luego tenemos que hablar un poco más, Claro un poco que sí. más del podcast. Señores, ahora nosotros vamos a una pausa y luego retornamos con más. No se muevan.